En una tierra marcada por el temor y la opresión nació Nahum, en un pequeño lugar llamado Elcos. No era una ciudad grande ni famosa, pero allí comenzó la vida de un hombre que llevaría un mensaje poderoso. Desde niño, su entorno estaba lleno de historias sobre guerras, destrucción y pueblos sometidos. Los ancianos hablaban con voz baja sobre el gran imperio de Asiria, cuya capital era Nínive, una ciudad temida por su crueldad. Nahum creció escuchando esas historias. Su familia era sencilla, dedicada a las labores diarias. No se sabe con certeza quiénes fueron sus padres, pero se entiende que lo criaron con respeto hacia Dios. Desde pequeño mostró una sensibilidad distinta. Mientras otros niños corrían y jugaban sin pensar, él observaba, miraba el cielo, escuchaba el viento y hacía preguntas que pocos sabían responder. El pueblo en el que vivía había sufrido. Habían visto cómo otros pueblos eran destruidos por los asirios. Habían escuchado relatos de violencia, de ciudades quemadas, de familias separadas. Esto marcó profundamente a Nahum. En su corazón comenzó a crecer una mezcla de dolor y esperanza. Dolor por lo que veía y esperanza porque creía que Dios no olvidaba a su pueblo. Durante su juventud, aprendió a trabajar como cualquier otro hombre de su tiempo. Probablemente cuidó animales o trabajó la tierra. Su vida no era distinta en apariencia, pero en su interior algo se estaba formando. Sentía que había una verdad que debía ser dicha, aunque aún no sabía cómo ni cuándo. En aquellos años, el recuerdo del profeta Jonás todavía vivía entre las personas. Se decía que Jonás había ido a Nínive y que la ciudad se había arrepentido por un tiempo. Pero ese cambio no duró. Con los años, Nínive volvió a su violencia y orgullo. Se volvió aún más fuerte y cruel. Nahum escuchaba estas historias con atención. En su mente comenzaba a entender que la paciencia de Dios no era debilidad, que aunque parecía que el mal triunfaba, no sería para siempre. Esa idea se quedó con él. No se sabe si Nahum tuvo hermanos o una familia grande. Tampoco hay registros claros sobre si se casó o tuvo hijos. Lo que sí se sabe es que su vida estuvo marcada por un llamado que no llegó de repente, sino que fue creciendo dentro de él con el paso del tiempo, cada día, mientras el sol salía sobre Elcos. Nahum sentía que algo estaba por suceder. No era miedo, era una certeza, como si una voz silenciosa lo estuviera preparando para hablar en el momento correcto. Y ese momento estaba cada vez más cerca, con el paso de los años. Aquello que Nahum sentía en su interior se volvió imposible de ignorar. No era solo una inquietud, era un mensaje claro que debía salir, un mensaje que no sería fácil de decir ni de escuchar. Dios habló al corazón de Nahum, no con ruido, sino con claridad. Le mostró la verdad sobre Nínive, le mostró que su maldad había llegado demasiado lejos, que la violencia, el orgullo y la injusticia de ese imperio no quedarían sin respuesta. Nahum entendió entonces su propósito. No era ser rey ni guerrero, era ser voz. Una voz firme que anunciara lo que vendría. Su tarea era advertir que el juicio de Dios estaba cerca. En ese tiempo, hablar contra Nínive no era algo pequeño, era el imperio más poderoso del mundo. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero Nahum no hablaba por su propia fuerza, hablaba con la convicción de que Dios estaba con él. Comenzó a compartir su mensaje. Hablaba de justicia, hablaba de un Dios que no ignora el mal, pero también hablaba de esperanza para su propio pueblo. Les decía que el sufrimiento no duraría para siempre. Sus palabras no eran suaves, eran directas. Decía que Nínive caería, que sus murallas no la salvarían, que su poder desaparecería como polvo. Muchos escuchaban con asombro, algunos dudaban, otros encontraban consuelo. Nahum no buscaba fama, no buscaba reconocimiento. Sabía que su mensaje podía traer rechazo, pero no se detuvo. Cada palabra que decía venía de una profunda certeza. Mientras hablaba, el miedo en el pueblo comenzó a cambiar. Donde antes había desesperanza, ahora comenzaba a surgir fe. No porque el peligro desapareciera, sino porque creían que Dios estaba actuando. Nahum también entendía algo importante. El juicio no era solo castigo,
Era una forma de restaurar el orden, demostrar que la maldad no puede dominar para siempre. A medida que su mensaje se extendía, su nombre comenzó a ser conocido, no como un hombre poderoso, sino como un profeta valiente, alguien que decía lo que otros no se atrevían a decir. Y aunque muchos no lo sabían, sus palabras estaban anunciando un evento que cambiaría la historia. El mensaje de Nahum se centró en una ciudad, Nínive, una ciudad grande, fuerte y llena de riqueza, pero también llena de violencia. Sus ejércitos habían destruido muchas tierras. Su nombre causaba miedo. Nahum describía su caída con detalles impactantes. Hablaba de carros corriendo por las calles, de fuego consumiendo las puertas, de soldados huyendo. Sus palabras eran como imágenes vivas. Decía que la ciudad que había hecho llorar a muchos ahora conocería el dolor, que el mismo miedo que sembró regresaría sobre ella, no como venganza humana, sino como justicia divina. Muchos se preguntaban cómo algo así podía pasar. Nínive parecía invencible, sus muros eran altos, su ejército era fuerte, pero Nahum insistía, nada es más fuerte que la justicia de Dios. También hablaba del orgullo de la ciudad, de cómo se sentía segura, de cómo pensaba que nadie podía derribarla, y precisamente eso sería su caída. Nahum no solo hablaba de destrucción, también mostraba el carácter de Dios. Decía que Dios es paciente, pero no deja sin castigo al culpable, que su poder es grande, pero también su justicia. Mientras sus palabras se extendían, algunos comenzaban a creer que algo grande estaba por suceder, otros pensaban que era imposible. Pero la historia demostraría quién tenía razón. Nahum continuó firme, no cambió su mensaje, no lo suavizó. Sabía que lo que estaba anunciando no era una posibilidad, era una certeza. Y así, su voz siguió resonando, preparando al pueblo para lo que estaba por venir. El tiempo pasó y lo que parecía imposible comenzó a tomar forma. Nínive, la gran ciudad, empezó a debilitarse. Sus enemigos se acercaban, los medos y babilonios se unieron contra ella. Lo que Nahum había anunciado comenzó a cumplirse. Las murallas que parecían invencibles fueron superadas. La ciudad fue invadida. El caos llenó sus calles. El orgullo de Nínive cayó, su poder desapareció, su nombre, que antes causaba miedo, se convirtió en recuerdo. Para el pueblo de Nahum, esto fue una señal clara. Dios había hablado y su palabra se cumplió. El temor que había dominado sus vidas comenzó a desaparecer. Nahum no necesitó decir nada más, los hechos hablaban por sí mismos. Su mensaje había sido verdadero. Este momento marcó un cambio, no solo en la historia, sino en la fe del pueblo. Entendieron que Dios no los había olvidado, que su justicia llega en el tiempo correcto. Nahum vio cómo aquello que había anunciado se hacía realidad, no como un triunfo personal, sino como una confirmación de su llamado. Su papel no era destruir, sino anunciar, y eso lo había cumplido. Después del cumplimiento de su profecía, la vida de Nahum entró en una etapa más tranquila. No se tienen muchos detalles sobre sus últimos años. No se sabe con certeza cuántos años vivió, pero se cree que alcanzó una edad madura. Tampoco hay registros claros sobre si tuvo hijos. Su historia no se centra en su familia, sino en su misión, en el mensaje que dejó. Nahum probablemente continuó viviendo de forma sencilla, observando cómo el mundo cambiaba después de la caída de Nínive. Su corazón, que antes había estado lleno de carga, ahora descansaba. Murió como vivió, sin grandes riquezas, sin poder político, pero con una certeza profunda. Había cumplido su propósito. Su legado no está en monumentos ni en ciudades, está en sus palabras, en el libro que lleva su nombre, un mensaje breve, pero poderoso. Nahum es recordado como un profeta de justicia, como alguien que mostró que el mal no dura para siempre, que Dios ve, espera, pero también actúa. Su historia enseña que incluso en tiempos de oscuridad hay esperanza, que la verdad puede ser dicha, incluso cuando parece imposible, y así, el nombre de Nahum quedó escrito en la historia, no como un nombre común, sino como una voz que anunció el fin de una gran ciudad y el inicio de un nuevo tiempo.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a unirte a esta familia de fe. Suscríbete a este canal y acompáñanos cada semana para seguir aprendiendo de las historias y enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por estar aquí y que Dios bendiga tu vida.